Buenos días, doctor. De acuerdo a la normativa, tiene usted 30 minutos para hacer su exposición. Luego de ello damos paso a las preguntas tanto de los proponentes como de los miembros de la comisión y luego de la defensa del señor presidente de la República. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores miembros de la comisión y demás asambleístas y público presente, yo entregué a la Secretaría una presentación. Quisiera consultar si es posible que la proyecten, por favor. Adelante. Bueno, mientras eso ocurre, quiero decirles que la razón de mi intervención hoy es porque he sido invitado por la comisión para informar, para dar una opinión, para darles un criterio acerca de varios temas de naturaleza probatoria, sobre la característica, el alcance, los objetivos, la razón de ser de la prueba dentro de un proceso de carácter político. Me habría gustado que me pregunten de pronto sobre qué me gustaría hablar, porque creo que podría haberles aportado sobre otros aspectos, pero siendo esta la razón de la convocatoria, me limitaré a eso y lo haré a través de tres aspectos fundamentales. No sé si la presentación lo haré a través de tres aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es la característica de la prueba dentro de un proceso político? Para que no se confunda, porque la misma invitación de la convocatoria que me ha hecho la comisión da cuenta de que existe una especie de indeterminación, de indefinición, sobre cuál es la característica de la prueba en el proceso político. Luego, sobre cuáles son sus finalidades y sobre cuál es su alcance. Yo sé que ustedes van a tener la visita, además, de 10 abogados adicionalmente a quien habla, estos sí solicitados por la defensa de la Presidencia de la República. Y yo, a diferencia de algunos de aquellos abogados que forman parte de esa lista, no voy a insultar ni menospreciar la inteligencia de ustedes, señores asambleístas, como si lo han hecho ciertos juristas que forman parte de esa lista en varios medios de comunicación social y en las redes sociales, por supuesto. Por esa razón, quiero invitarles a que ustedes no se lo permitan, tampoco. Lo primero que debo decir es que el criterio que voy a utilizar diferencia o pretende diferenciar, y no sé si llega la presentación y no sé si ese tiempo me lo van a descontar, pero bueno, en todo caso, la diferencia que existe entre eso es que a veces los abogados llegan acá a hablarles de lo que leyeron o de lo que leen en las leyes. Pero ustedes, muchos de ustedes que son buenos lectores, les gusta la lectura y que aprenden rápido, sabrán además que el derecho no se agota, no se extingue en la lectura de disposiciones legales. Por eso hay una diferencia fundamental entre el razonamiento probatorio y el derecho probatorio. El razonamiento probatorio es una disciplina de la filosofía del derecho y de la teoría jurídica que nos habla en términos generales, universales, sobre cuáles son, por ejemplo, los momentos de la actividad probatoria. Yo voy a tomar ahí a un autor, se llama Jordi Ferrer Beltrán, muchos de ustedes lo conocerán. Este autor del razonamiento probatorio nos dice que los momentos de la actividad probatoria son tres: el de acopio de las pruebas, el de la valoración de las pruebas y el de la motivación de las pruebas. Y quiero concentrarme en el primer momento. Sobre el momento del acopio de las pruebas, la teoría del razonamiento probatorio dice es mejor, es preferible que exista una gran cantidad de información que se allegue a un proceso y que esa gran cantidad de información tenga ciertas regulaciones dadas por el derecho probatorio, este sí, con las reglas de cada ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para establecer la posibilidad de su admisibilidad, de su pertinencia, de su aceptación en un proceso. Y tengo que llegar a esto. Sigamos a la siguiente presentación, por favor.
La siguiente diapositiva, por favor. Y tengo que llegar a esto porque uno de los pedidos que se me hizo por parte de la comisión es que hablara sobre la pertinencia, la utilidad de la conducencia de las pruebas como una de las competencias de la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político. Ciertamente, la posibilidad de hablar de aceptación o no de la prueba en esta etapa de admisibilidad de la prueba tiene que ver con los estándares y las finalidades, para qué va a aprobarse y qué va a aprobarse. Entonces, qué se va a aprobar y qué es aceptable aceptar como prueba dependerá de cuál es la finalidad del proceso y cuál es la finalidad de la responsabilidad que se está analizando. Si se trata de un proceso penal, habrá que analizar cuáles son las finalidades de esa responsabilidad. ¿Cuáles son? Establecer la existencia o no de un delito y establecer la existencia o no de personas responsables de ese delito. En orden a eso, deberían ir enderezadas las pruebas. Si se trata de una finalidad como la responsabilidad civil o administrativa, se busca establecer la existencia o la anulación de un derecho, de una relación bilateral, de una relación contractual, o la existencia de un perjuicio o de un prejuicio también. Y si esto es así, las pruebas irán enderezadas a establecer, a satisfacer ese estándar. Por eso, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 5, numeral 3, cuando habla del estándar de prueba en materia penal, establece un umbral bien alto, tan alto como el de superación de la duda razonable. A una persona se lo puede condenar y responsabilizarlo penalmente solo cuando no existe duda alguna de que es responsable del cometimiento de un delito. En el caso de la responsabilidad civil, el estándar que tiene que cumplirse, lo dice el artículo 158 del COGEP, en cambio, es el del convencimiento, nada más que el convencimiento. Es decir, la preponderancia de la prueba. ¿Qué prueba es más preponderante para decir que un hecho es más probado o una hipótesis es más probada que otra? COGEP. En cuanto a la responsabilidad política, ese estándar no está definido en el ordenamiento jurídico, legalmente hablando por lo menos, pero está desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en su sentencia 2137-21-EP/21 del 29 de septiembre de 2021, establece cuál es ese estándar. El estándar probatorio en un proceso político es de carácter subjetivo, nos dice la Corte, y se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política. A eso hay que agregarle un adicional más. El dictamen de la Corte Constitucional, el 123DJ/23, que habilita la realización de este proceso político, además dice, no solamente hay que satisfacer ese estándar, sino que cuando se trata de algo tan serio como es el enjuiciamiento político de un presidente de la República, además, ha de satisfacerse la necesidad de cumplir con la taxatividad, con las causales taxativas que establece el artículo 129, numeral 2. Y eso nos lleva al último punto de mi intervención. Aquí es donde existe una especie de encuentro, de bisagra, entre los dos ámbitos de la responsabilidad, la política y la penal, porque resulta que las causales de destitución del presidente de la República mediante juicio político tienen que ver con el cometimiento o no de delitos. Entonces, los dos ámbitos de la responsabilidad se intersecan en este momento y a veces esto produce confusiones, nos lleva a confusiones. Habrá que aplicar un estándar tan riguroso como el que se requiere para satisfacer la responsabilidad penal de una persona en un juicio político que tiene una causal que remite a un delito. Algunos opinarán que sí,
Quien les habla opina que no. Hay que satisfacer el estándar propio de la responsabilidad política, sin desconocer y sin descuidar que hay que analizar que se satisfagan, eso lo dice además el dictamen de la Corte, los mínimos de cumplimiento del tipo penal del que se trate. Que la conducta del sujeto que está siendo investigado satisfaga al menos los verbos rectores del tipo penal. Y la acusación en este procesamiento es de peculado. Entonces habrá que ver que se satisfagan los elementos del tipo penal del peculado. Esos elementos del tipo penal son varios, porque el delito de peculado es un delito de los que la doctrina conoce como pluriofensivos, es decir, de varias maneras se puede cometer, con varias conductas. El 278 del Código Orgánico Integral Penal dice cuáles son esas conductas: abusar, apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente bienes públicos. La mala definición que tenemos históricamente en el Ecuador de este delito nos lleva a pensar que el delito de peculado solamente se comete mediante perjuicio patrimonial al Estado. Y esto no es verdad. Y no es verdad no porque yo lo diga. Podemos avanzar, por favor, la presentación, si es tan gentil. Ya, vamos más allá, más adelante. Hay un cuadrito. Más adelante, por favor, más adelante. Ahí. No es porque yo lo diga. Lo ha dicho la Corte Nacional de Justicia desde el año 2010, desde antes del COIP. Una de las modalidades de cometimiento del peculado es el abuso de fondos públicos. Y este abuso, que no necesariamente implica perjuicio patrimonial, se lo comete en base a la vulneración de algo que la Corte viene llamando en 12 casos. Les voy a dejar la presentación por si les es útil. Están reseñadas las 12 sentencias de la Corte Constitucional que hablan específicamente del delito de peculado. Hay más sentencias de otro tipo de delitos contra la administración pública, pero 12 de peculado. ¿Qué dicen? El delito de peculado, en su modalidad de abuso de fondos públicos, se comete mediante la vulneración del deber de fidelidad del funcionario público con el patrimonio del Estado. Por eso en otros países como España no se llama peculado, entre otras cosas, se llama deber de infidelidad con los caudales públicos. Ahí se llama el delito de peculado. Pero bien, si esto es así, lo que habrá que mirar entonces es: ¿han cumplido o no han cumplido los funcionarios públicos a quienes se les está atribuyendo el cometimiento de un delito de peculado ese deber de fidelidad? Y ese deber de fidelidad, la pregunta para ustedes seguramente será: ¿dónde está? ¿Dónde está ese deber de fidelidad? No está en normas penales, por supuesto. Sigamos dos más, por favor. Más. Un poquito más, una más. Vamos más adelante. Ya. Ese deber de fidelidad del funcionario público, en el caso del presidente de la República, se encuentra en la Constitución. ¿En qué normas de la Constitución? En el artículo 141 de la Constitución, que establece que el presidente de la República es responsable de la administración pública. En el artículo 147, numerales 1 y 5 de la Constitución, que establece que el presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y demás normas jurídicas, de dirigir la administración pública y de velar por su, entre otras cosas, regulación y control. Hasta ahí les parecerá que estos son deberes muy genéricos. ¿Cómo descendemos a esos deberes más específicos? Numeral 9. Nombrar y remover a ministros y ministras de Estado y a los demás servidores y servidoras públicas cuya nominación le corresponda. Delegados a los directorios de empresas públicas, por ejemplo. Y si queremos más precisión todavía, porque uno tiene que ir descendiendo de lo general a lo particular,
El artículo 227 de la Constitución establece que principios generales de la administración pública son la actuación con transparencia y la necesidad de evaluación periódica. Y el artículo 233 nos dice que no hay funcionario público exento de responsabilidades y que las normas que establecen esas responsabilidades son aplicables a todos los funcionarios públicos por acción o por omisión. Finalmente, para descender sobre algo más todavía, porque claro, uno no puede decir, o bien se ha dicho en algunas objeciones que se han presentado, el presidente de la República no puede ser responsable, a título de estas normas generales, no puede ser responsable de lo que hace cualquier funcionario de la jerarquía más inferior en algún ministerio. ¿Sí? No puede ser responsable de eso. El deber del presidente de la República se incrementa cuando se trata de la gestión de aspectos importantes del Estado. Por eso, el artículo 261 de la misma Constitución establece que el Estado central, y el presidente es su titular, tiene competencias exclusivas para el control y administración de las empresas públicas nacionales. Y además, el artículo 313 establece que también es de control exclusivo sectores que tienen alta influencia económica, como son los sectores estratégicos. Y dentro de los sectores estratégicos, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos. Entonces, cuando ustedes busquen cuál es la naturaleza y la finalidad de la prueba dentro de la comisión de fiscalización que se encuentra sustanciando la etapa de prueba, y vayan a establecer cuáles son las finalidades que debe satisfacerse para esa responsabilidad política, leída con las gafas del derecho penal también, porque ahí es donde se cruzan ambos tipos de responsabilidades. Mi opinión y mi sugerencia, si ustedes así la consideran, es que analicen precisamente varios aspectos, como, por ejemplo, sigamos por favor la presentación, los elementos del tipo de peculado. Yo he esbozado algunos de aquellas necesidades y exigencias. Si hay o no hay... Doctor, le ruego nos disculpe, no hay suficiente internet como para seguir pasando. No importa, disculpe. Lo lamento. Les voy a dejar la presentación en todo caso, si ustedes gustan. Y lo circulamos. Gracias. Gracias. Segundo, si existe o no perjuicio patrimonial para el Estado, y la respuesta es no se necesita que exista perjuicio patrimonial para el Estado, porque estamos hablando de un delito de fidelidad, un deber de fidelidad del funcionario público. ¿Cómo se puede cometer este delito de abuso de dineros públicos? Se lo puede cometer de dos maneras. Y eso quienes hemos ejercido en derecho penal lo sabemos. Ya sea de manera personal o ya sea a través de terceros. Así se participa en un delito especial, como es el delito de peculado, contra la administración pública, como es el delito de peculado. Ya sea de manera personal, ya sea a través de terceros. Y cuando se lo hace a través de terceros, quien resulta siendo imputado del delito de peculado en clave política, que es la que a ustedes les toca resolver, no en clave penal, que es lo que le toca a la Fiscalía y a los jueces, cuando se es imputado del delito de peculado en clave política, hay que mirar si se cumplió o no se cumplió con los deberes propios del cargo para saber si esa responsabilidad es o no atribuible a una persona. Hay que pasar en ese sentido de la consideración meramente física, causalista. No solamente es responsabilizado de muerte, de un homicidio, de un asesinato, quien saca el arma y da muerte. También es responsabilizado de homicidio o de asesinato quien ordena que se dé muerte a otra persona, a través de terceras personas. Estas son formas de participación que conoce nuestro derecho penal y que no pueden ser ajenas a la consideración de hacia dónde va la prueba y la motivación y la valoración que ustedes hagan de esa prueba al momento de emitir su informe motivado que va a ir al Pleno. Y luego, por supuesto,
a la evaluación de la valoración probatoria que haga el Pleno de ese informe motivado. Porque solo así se podrá determinar si hay o no hay incumplimiento o no de este deber jurídico extrapenal que hace responsable de un delito especial, como un delito de peculado, a una persona. ¿Y eso surge de dónde? De toda la información que ustedes están allegando en esta etapa probatoria. Yo no tengo una respuesta en este momento, además porque no me corresponde. Serán ustedes al finalizar la etapa de prueba cuando decidan si las pruebas que han sido actuadas acá satisfacen o no el primer requisito. ¿Hubo o no hubo abuso de dineros del Estado en el contrato de Flopec con Amazonas Tankers? Y si hubo o no hubo abuso, las pruebas que ustedes han visto y escuchado aquí satisfacen o no este estándar de oportunidad, confianza política en base al cumplimiento o no de los deberes atribuibles al presidente de la República. Creo que aspiro a haber aportado con un criterio sobre esto y desde luego ustedes quieren alguna ampliación, estoy por supuesto a las órdenes. Gracias, señora presidenta, gracias a... Gracias, doctor Raza, por su tiempo. Vamos a dar paso a las preguntas de los asambleístas proponentes. Asambleísta Veloz, Zapata, ¿no? ¿Los miembros de la Comisión de Fiscalización tienen preguntas? ¿Usted lo pidió, doctor Cuero? Sí, presidenta, un saludo cordial al doctor Stalin Raza. Efectivamente, esta prueba de oficio fue pedida por mi despacho. Creo que la exposición del doctor Stalin Raza ha sido contundente, muy clara, totalmente enriquecedora. Y básicamente la intención de su presencia acá iba justamente en función de que queríamos que se aclare cuál es la responsabilidad penal y cuál es la responsabilidad política en este enmarcamiento que ha dado la Corte Constitucional para este juicio político. Insisto, por mi lado, a pesar de haberle solicitado al doctor Stalin Raza que venga, no hay preguntas porque ha sido totalmente claro. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Muchas gracias, doctor Stalin. Por mi lado no hay preguntas, presidente. Asambleísta Pedro Velasco, ya se animaron. Nos animamos por lo que acaban de mencionar el colega Cuero. Qué preocupante para que el país escuche. No importa que no se demuestre el peculado. ¿Por qué es la acusación entonces? Pues, ¿de qué se trata? Hemos escuchado con el mayor respeto la intervención del doctor Raza. Creo que aquí el país debe conocer que se debe respetar la Constitución y la ley. Y usted en su última parte de la intervención acaba de mencionar que será al final de la evacuación de las pruebas las que se lleguen a demostrar o no, si hay o no peculado. Si se demostró el abuso de fondos públicos, de bienes públicos, y eso me parece que es lo ético, así tiene que ser. Una pregunta, doctor. El artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta, si me permite con su autorización, presidenta, lo siguiente. Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la presidenta o presidente de la República y los representarán en los asuntos propios del ministerio de su cargo. Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué entendemos, señor doctor, esta parte? Si nos ayuda, por favor. Audio, por favor. Como todo funcionario público, los ministros de Estado son susceptibles de cualquiera de los tipos de responsabilidad, civil, penal, administrativa y también política. Esa responsabilidad política, la Constitución establece un procedimiento para hacerla efectiva, ya sea a través del enjuiciamiento político hecho por la propia Asamblea Nacional con un procedimiento propio preestablecido y definido, que es diferente del procedimiento político para establecer la responsabilidad del presidente o vicepresidenta o vicepresidente de la República, ¿sí? Que tiene un procedimiento más agravado. Si usted me permite ir un poquito más allá, la responsabilidad política de un ministro de Estado no exime la responsabilidad política de otro funcionario de Estado. Tampoco al revés.
la responsabilidad política, por ejemplo, el presidente de la República no puede eximir la responsabilidad política, si llegara a verlo, de un ministro de Estado o cualquier otro tipo de responsabilidades de ministros o de funcionarios públicos por sus actos o sus omisiones. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Asambleísta Villavicencio, luego perdón. La asambleísta Veloz me había pedido primero la palabra, luego la asambleísta Villavicencio y luego la asambleísta Troya. Las damas primero. Gracias, señora presidenta. Ha sido muy amplia la explicación del doctor Stalin Raza y nutre de estos conocimientos porque se quiere tergiversar y se quiere hacer entender a la ciudadanía que se tiene que probar un delito en materia penal. Y de ninguna forma lo que en este momento se está desarrollando y se está evacuando en esta comisión por el encauzamiento político al presidente de la República por la infracción constitucional contemplada en el artículo 129, numeral 2, por peculado, tiene la naturaleza penal, civil o administrativa, tiene una naturaleza política. En el dictamen de admisibilidad de la Corte, en el párrafo 19 dice, y esto por las interrogantes del legislador Velasco, que el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal, administrativa o civil, y que la resolución de este tipo de juicio supone el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afectan a valores y deberes constitucionales de gran importancia. En el párrafo número 29 dice que a la Corte no le corresponde actuar como un tribunal político, pues aquel deberá determinar en la fase correspondiente la responsabilidad política del presidente. Es un tribunal político, no un tribunal penal, para que quede claro eso, y que aquí no se está llevando este proceso por la suscripción de un contrato, por la responsabilidad política de haber conocido y no haber actuado en su posición de garante a tiempo para evitar los perjuicios contra el Estado. Gracias. Asambleísta Villavicencio, Troya y Segovia. Bueno, doctor Raza, buenas tardes. Le notificamos a usted para que comparezca al Pleno de la Comisión de Fiscalización y no hay por qué avergonzarse. En este mundo no hay ingenuidades, ni los ingenieros, ni los políticos, ni los abogados. Todos tenemos nuestro corazoncito. Nuestro corazoncito. Y usted fue invitado por el honorable Roberto Cuero del correísmo, como los otros abogados han sido invitados por el señor presidente de la República, así es que no hay que tener vergüenza. Usted está aquí invitado por el honorable Cuero. A mí me gustó esa frase suya de la bisagra. Esta especie de encuentro de la armonía de lo político con lo penal. Pero tiene que haber el encuentro, pues, si no se cae la puerta, ¿verdad? Aquí no vamos a aprobar la existencia del peculado, por supuesto, colega Veloz. Aquí tiene que haber peculado. La Comisión de Fiscalización no va a aprobar si hay peculado o no. Aquí tiene que haber peculado. Porque el peculado omisivo no existe. Porque el cohecho omisivo tampoco existe. Porque la violación omisiva tampoco existe. Puede ser extremadamente subjetivo, doctor Raza. Pero aquí, no sé, le pregunto, ¿usted conoce si en el caso, usted que es una persona que se mueve en la pasarela judicial, ¿usted conoce si sobre los contratos de Flopec y Amazonas Tankers existe alguna sentencia ejecutoriada por peculado? Tenga la bondad. Gracias. Sí, primero una aclaración previa. Yo no me avergüenzo de que el asambleísta Cuero me haya invitado o haya pedido a la comisión. En realidad la invitación me llegó a mí de la comisión. Al asambleísta Cuero tengo el gusto de conocerlo hoy. No lo conozco de antes. Y si fuera mi amigo, tenga la certeza que lo saludaría como tal,
como lo hago con la asambleísta Veloz, con el doctor Andino, como lo hago también con el doctor Juan Pablo Ortiz. Así que no es ese el punto. Pero lo siguiente, sobre la pregunta, no conozco que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso de Flopec con Amazonas Tankers, no conozco. Si la idea es que esa sentencia condenatoria ejecutoriada pueda ser un requisito para el procesamiento político, le digo que no, y no le digo yo. Se lo dice el artículo 129 de la Constitución, inciso segundo. Y sí coincido en algo, no existe responsabilidad omisiva desde el punto de vista penal en los delitos en contra de la administración pública. ¿De acuerdo? Pero en la administración pública, en los delitos contra la administración pública, que son delitos especiales, sí existe delito por infracción de un deber. No es lo mismo no hacer algo, eso es la omisión. La infracción de un deber es permitir a través del incumplimiento de lo que tiene alguien que hacer, que otros lo hagan. Esa es la infracción de un deber. Y eso no es omisión. En fin. Y la bisagra sí tiene que existir. Por ejemplo, y esto un poco también para hablar algo sobre lo que hacía referencia al asambleísta Veloz. Por ejemplo, el Código Penal dice: violación es el delito de acceso carnal cometido, entre otras razones, con un menor de edad. ¿Qué tenemos que averiguar para saber quién es menor de edad? Tenemos que ir a otras normas. Tenemos que ir al Código de la Niñez y Adolescencia para saber quién es menor de edad. Y ahí es donde se hace esta bisagra, ¿sí? Entonces, cuando en el juicio político, el artículo 129, numeral 2 de la Constitución dice que es susceptible de juicio político el presidente de la República por el cometimiento de delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, obviamente que habrá que ver cuáles son las definiciones de esos delitos que contiene el Código Penal. Y habrá que cumplir con los criterios de esas definiciones. Otra cosa es que no se deba usar, y esa es la razón de la intervención acá, no se deba usar o acudir al mismo criterio, al mismo estándar riguroso que se aplique en un procesamiento penal, porque son diferentes. Yo no sé si es más o es menos riguroso el del procesamiento político, porque eso sería un poco volverle la cenicienta de la responsabilidad al procesamiento político. Yo no sé si es más o es menos riguroso, es diferente. Y el estándar, por suerte, sí está definido. No es ambiguo tampoco. Gracias, asambleísta. La ultimita, ¿ya? Usted que es ilustrado, y este Ecuador no tiene muchos juicios políticos a ese nivel, así, bien arriba. Abajo sí nosotros nos comemos como a 14 ministros, con mayonesa. Vea, usted que es ilustrado en este tema, dígale a la Comisión de Fiscalización cuáles fueron las pruebas que condujeron al juicio político, censura y destitución del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Recuerda usted? No, la verdad es que no lo recuerdo. No sé del dictamen, he revisado el dictamen, pero no he profundizado en las pruebas. Yo no le podría decir. Lo que sí le puedo decir es que en el caso del ex vicepresidente Glass, la situación fue distinta. Y fue distinta porque el procesamiento político se realizó después de que se inició el procesamiento penal. ¿Sí? Fue distinta. Ahora, ¿es obligatorio que el procesamiento político se haga después del procesamiento penal? La respuesta es no. En ese caso pasó así, pero no es obligatorio que esto siempre sea así, porque la Constitución dice que no. Claro, en ese caso hay la diferencia. Y yo estoy interviniendo, colega presidente. Gracias, por favor. Estamos en el orden del uso de la palabra. Luego del asambleísta Usted no puede pedir punto de orden, le colega. toca al asambleísta Segovia. Le voy a ilustrar porque usted sabe mucho en algunas cosas y en otras al parecer no sabe. El juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass se levantó y se sustentó en pruebas como el informe
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que confirmó el pago de 33.3 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a funcionarios del gobierno de Correa. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También tuvo como prueba un peritaje, un arbitraje internacional del caso Kaminovska. Por favor. A ver, un Para algunas cosas sí valgo y para otras no. Por favor, yo estoy conduciendo la sesión. A ver, colega, por favor. Usted no puede intervenir en este juicio. Fernando Villavicencio y asambleísta Cuero, un momento, por favor, estoy conduciendo la sesión. Gracias. A ver, punto número 1, yo le ruego a todos los asambleístas circunscribirse a los hechos del juicio político. Punto número 2, cuando los asambleístas están interviniendo, los demás no podemos interrumpir. Nada más de eso, cíñase, por favor, al punto, asambleísta Villavicencio. Cuando estaba hablando de los buques y los fletes, ahí me estaban aplaudiendo y ahora ya no me quieren aplaudir. O sea, ya. Vea, con esto me voy. Y sé que no me va a responder. Sí, el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass se hizo cuando Jorge Glass estaba sentenciado y preso. Alex Bravo, sentenciado y preso. Capaya, sentenciado y preso. Y esas eran las pruebas para el juicio político. Muchas gracias, doctor Raza, y gracias. Gracias, asambleísta Villavicencio. ¿Asambleísta Veloz o Cuero? ¿Cuero o Veloz? Bueno, asambleísta Cuero. Ya, ok. Nosotros sí tenemos bancada, presidente. Pero quiero hacer algo de manera especial. La asambleísta Veloz ha venido llevando este juicio político y es una dama, así que voy a cederle la palabra a ella. Asambleísta Veloz, por favor. Muchas gracias. Primero, quiero que quede sentado en actas que este proceso de juicio político es sobre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y no sobre funcionarios de gobiernos anteriores, y que sobre eso debe versar este procedimiento y también los pronunciamientos que hagamos dentro del debate. Segundo, la Corte Constitucional, y yo quiero ahí decir que debemos tomarnos el tiempo de leer el dictamen de la Corte, el párrafo 16, el párrafo 17. El párrafo 17 nos dice que de allí que el control político es otro principio constitucional reconocido en la Constitución y es la materialización del principio republicano de la responsabilidad de todo servidor público. Entre paréntesis señalan el artículo 233 de la Constitución, que incluso no es solamente la responsabilidad civil, penal o administrativa, también es sobre responsabilidades políticas. El párrafo 19 nos dice que como expresión del principio de responsabilidad y control político, el juicio político tiene por objeto sancionar políticamente a altos funcionarios públicos que en el ejercicio de sus deberes incurran en infracciones constitucionales. Posteriormente, en el párrafo 29 nos dice que la Corte no puede actuar como si fuese un tribunal penal, es decir, no es competencia suya valorar si tales y cuales indicios deberían, entre paréntesis, o podrían, con tal o cual probabilidad, cierran paréntesis, llevar a un tribunal a considerar la consumación de los hechos que configuran alguno de los delitos señalados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 129 de la Constitución. El artículo 129, numeral 2, nos dice lo siguiente, voy a leer después. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Le pido al legislador Villavicencio que se tome el tiempo de leer el dictamen y también de revisar la Constitución y que la valoración de lo que se realice en este proceso, que tiene su propia naturaleza jurídica, es bajo el carácter subjetivo, no una valoración objetiva. La valoración objetiva del proceso y de las pruebas se lo hace en el campo jurisdiccional, en un proceso civil, penal o administrativo. Este no es el caso, este es un proceso político que va a establecer responsabilidades políticas, no lo digo yo, no lo dice usted, sino la Corte Constitucional. No se necesita enjuiciamiento penal previo o sentencia ejecutoriada, que quede claro eso para que no se confunda al país. Gracias.
Gracias. Asambleísta Cuero había pedido un punto de información y luego el legislador Troya. Sí, Presidenta, bueno, aplaudirla. Perdón, por respeto al compareciente. Justamente con respecto a eso, Presidenta. Ya. Aplaudir la intervención de mi colega Veloz, ha sido totalmente clara en función de lo que se está hablando. Hacerle referencia nuevamente al asambleísta Villavicencio, que deja entrever nuevamente su obsesión con el correísmo, por lo visto no lo ha superado ni lo va a superar nunca. Y también ser totalmente objetivo con lo que ha dicho el doctor Stalin Raza. Yo a él no lo conocía, lo he citado justamente porque es un experto constitucionalista y penalista y creo que da luces en este juicio político. Solamente eso, presidente. Gracias. Asambleísta Troya, brevemente para que el doctor Raza le dé respuesta a sus preguntas. Doctor Raza, unas inquietudes. Usted manifiesta que debe existir una especie de bisagra y encontrarse lo político con lo jurídico. También observamos y escuchamos en redes sociales y las exposiciones de algunos colegas asambleístas donde manifiestan que por ser un juicio político a lo jurídico no hay que pararle bola en buenos términos, porque lo contrario no entendemos. O sea, aquí como es un juicio político, lo jurídico hay que echarlo a un lado. Sobre este particular, donde se manifiesta que lo jurídico es lo de menos, ¿qué opinión le merece a usted ese tipo de criterios? Gracias. Si me permite, señora presidenta, voy a hacer una referencia solamente porque el asambleísta Villavicencio dijo que no le iba a contestar. No le estoy contestando, solamente estamos intercambiando un poco de ideas. Cada proceso es diferente. Cada proceso tiene un universo diferente. Las pruebas que se requieren, la sofisticación de las pruebas que se requieren para un proceso no son las mismas que se requieren para otro, bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, no necesito, para probar un fraude financiero muy complejo, requeriré de una auditoría financiera de esa misma categoría. Para probar un homicidio requiero un informe de autopsia y un examen de balística. En los dos casos, si la prueba satisface las exigencias de la responsabilidad, ambos van presos, ambos acusados, de uno y de otro caso. Un peculado, tampoco es lo mismo entre un caso y otro. Hay peculados donde solamente se requiere, donde los funcionarios públicos son tan mendaces que lo único que se requiere es ver que un funcionario estuvo sacándose la plata de la cuenta de la institución pública y transfiriéndola a la cuenta de su cónyuge o de su tío. Punto. La única prueba que se requiere es esa constatación. Y hay peculados que requieren, obviamente, investigaciones mucho más desarrolladas, mucho más sofisticadas. Por lo tanto, las pruebas del caso del ingeniero Glass son las que el caso ameritaba y requería, y la justicia se habrá pronunciado ya sobre ese caso. Y las pruebas que ustedes requieren para satisfacer este estándar al que yo les invito que tengan atención en cumplir, serán las que ustedes están escuchando y tendrán que valorar y tendrán que enviar su informe motivado. Dicho eso, eso me lleva a la pregunta del asambleísta Troya. El proceso de enjuiciamiento político todo proceso de enjuiciamiento político, pero con más razón, al presidente de la República es un proceso jurídico, porque está regulado jurídicamente, porque está regulado en la Constitución, está regulado en la ley, ¿sí? Lo que pasa es que así como hay la bisagra entre la responsabilidad penal y la política, también hay la bisagra entre la consideración política del investigado, del procesado, que es el presidente de la República, y la consideración política del órgano que juzga, que son ustedes, la Asamblea Nacional, que son órganos políticos, pero que tienen que cumplir con un procedimiento jurídico de juicio político. Entonces, para nada es verdadera esa afirmación de que hay que darle preferencia a lo uno sobre lo otro. Las dos cosas son igualmente importantes. Lo jurídico en todo el procedimiento que ustedes están llevando a cabo
en esta comisión que presentarán al Pleno y cómo decidirá el Pleno, y las consideraciones políticas de las razones de cómo voten ustedes, ya cuando tengan que expresar su decisión política después de todo el procedimiento jurídico. Con su respuesta puedo entender de que lo jurídico debe respetarse y no, como se lo manifiesta, que no hay que pararle bola. Uno. Dos, en la exposición que usted manifestó, habla de que no se trata solamente de probar un delito, sino habla de que el peculado puede darse también por la falta de fidelidad en la acción de algún funcionario público. Una pregunta. Si al tener conocimiento de inconvenientes en la contratación de Flopeco Amazonas Tanques, se remite carta del señor presidente de la República a la Fiscalía pidiendo que tome acciones al respecto. Si se remiten las disposiciones o se pide que las autoridades responsables, en este caso gerentes de la empresa pública, acojan las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, estas acciones no demuestran una fidelidad para tratar de precautelar o generar los cambios que se requieren para que esto no vuelva a suceder? Uno de los criterios determinantes para saber si se cumplió o no este deber de fidelidad es el de oportunidad. Si se lo hizo cuando se recibió la información y la denuncia, o si se lo hizo cuando estalló el escándalo mediático. Eso sería importante determinar, siempre es importante determinar. No es lo mismo que yo me robe perdón que ponga esta explicación tan coloquial, me parece gráfica, que yo me robe la gallina y que luego la devuelva, porque ya cuando me la robé cometí el delito, cuando la devolví no dejé de cometer el delito. Así que sí, el criterio es de oportunidad. La calificación sobre el cumplimiento o no de los deberes de fidelidad del funcionario público lo tienen que determinar esto que ustedes están haciendo hoy, escuchando testimonios, mirando documentos, mirando fechas de los documentos y mirando contenido y alcance de esos documentos. Si hubo una denuncia emitida en el 2021 por la gerente de esa época, Ferry, ¿no es una evidencia de que se actuó luego del informe de Contraloría y antes del escándalo al ver las fechas? No sé si es que la denuncia fue presentada en esa fecha, no sé si lo hizo la gerente, y tampoco sé si en esa época estaba ya ejerciendo funciones de presidente de la República el señor Lazo. Yo sobre esos particulares no le puedo dar precisiones porque yo no estoy asistiendo al desfile probatorio que se está llevando aquí adelante, sino que yo he venido a hablarles sobre criterios jurídicos de carácter general. Los aspectos probatorios y procesales no los conozco y no quiero conocerlos hasta no saber el informe motivado que ustedes hagan en su evaluación motivada, en cuyo caso daré mi opinión humilde, como siempre lo hago. Bueno, en todo caso, gracias, porque se ha podido al menos concluir de que este tema, por más de que sea político, va de la mano a un tema jurídico, y si se habla de fidelidad, también se habla de las acciones que se han generado, y lo que tocaría simplemente analizar es las fechas, porque si esos fueron en los momentos propicios y oportunos, hubo una acción que de alguna forma determinó una preocupación por los accionares, por el accionar que de alguna manera se evidenció. Gracias, doctor. ¿Algún otro asambleísta de la comisión ha solicitado la palabra? Asambleísta Bruno Segovia tiene la palabra. Gracias, presidenta. Doctor, qué gusto poder saludarlo. Una de mis preocupaciones justamente era esta, porque nosotros habíamos estado cuestionando que algunos comisionados estaban ya antelando criterio por los medios de comunicación y en las redes declarando culpable e inocente al presidente en este juicio antes que las pruebas se evacúen. Esa era una de las preocupaciones, la imparcialidad
la objetividad que debemos tener quienes vamos a llevar adelante este proceso. Eso cuestionábamos, más allá de cuestiones personales, era por nuestra formación jurídica, decíamos, seamos al menos imparciales. Entendemos que son dos procesos diferentes. Caso contrario, casi ninguno de los comisionados estaría conociendo este caso, estaríamos recusados, habíamos cometido prevaricato y posiblemente hubiésemos estado ya enjuiciados penalmente. No es este el caso, pero por ética debemos guardar imparcialidad y eso es lo que se reclamaba. Sería fácil, doctor, si hablamos en materia penal, probar la existencia de la infracción y luego pasar a la responsabilidad, niveles de participación y estaría saldado. Es un proceso político, tiene otra connotación. No está arreglado totalmente, pero algo nos ha dicho la Corte, son diferentes niveles. Sin embargo, no se puede hacer tabla rasa de los derechos, no se puede irrespetar los derechos garantizados en la Constitución. El debido proceso, por ejemplo, debe garantizarse y debe respetarse. Por ello, no comparto cuando se dice aquí no interesa probar, hay que probar. Obviamente usted decía, en materia penal habría que analizar en detalle los elementos del tipo penal. En materia penal, en este proceso político no, pero debe haber unos mínimos, debe haber mínimos. Si no sería la arbitrariedad la que tiene acá. O sea, a mí se me ocurre decir que el señor presidente es un santo y desde ya le declaro inocente. Eso es lo que he escuchado en las redes y en los medios. Y eso no está bien. Tampoco de per se ya es culpable. Al menos he invitado a que tengamos la paciencia de que se presenten las pruebas, analicemos las pruebas y luego hagamos un informe lo más apegado a la realidad. Entiendo que hay posiciones políticas, hay apasionamientos, hay afectos, hay desafectos, sin duda, pero tratemos de ser imparciales, de ser lo que he dicho. Es un poco difícil, no sé si nos puede ayudar con algún criterio. Esa bisagra que usted dice, si bien es cierto, no es materia de este proceso y eso corresponde a los jueces en materia penal, determinar la existencia de la infracción y responsabilidades. Pero para la responsabilidad política tampoco puede ser arbitraria. A mí se me ocurre que como es el presidente, como él puso al ministro, entonces es responsable de todo lo que el ministro haga, se va a la casa. Tampoco creo que eso es lo correcto, la actuación que debería hacer la comisión. Algún estándar mínimo para probar la responsabilidad política, más allá de la estándar de evaluación de la prueba, etcétera, que se nos ha dado. Gracias. Gracias, asambleísta. Sí, el estándar lo da, la Corte Constitucional lo ha dado. Lo que yo les estaba diciendo en un principio es que hay estándares para los otros ámbitos del derecho que están establecidos en la ley. Para el penal, uno tan alto como el de la duda más allá, perdón, la convicción más allá de una duda razonable. Para el civil, el de la prueba preponderante, la preponderancia de la prueba. Y para el político, no está definido en la ley ese estándar, pero sí la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente criterios que nos permiten establecer ese estándar. Y ese estándar es el que yo les había mencionado. Está previsto en el dictamen que ustedes mismos tienen para la habilitación de este proceso y en la sentencia 2137-21-EP/21 de 29 de septiembre del 2021, donde se establece que ese estándar habla, sí, del carácter subjetivo, como lo decía la asambleísta Veloz, porque es un proceso político, y que se fundamenta en criterios de libre apreciación. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba no está sujeta a las rigurosidades que puede estar sujeta, que debe estar sujeta la prueba en materia penal o la prueba en materia civil, ¿sí? De oportunidad, lo que acabábamos de decir cuando contestábamos a la asambleísta Troya, y de confianza política. ¿Qué es la confianza política? Eso sí que tiene que dilucidarse en sede de la política, de la convicción que ustedes tengan como cuerpo colegiado y en la mayoría del cuerpo colegiado que se requiere para una votación que permita la destitución o no del presidente de la República, sobre esa confianza política, ajustada a las exigencias de la causal, que se acredite mínimamente que efectivamente hay participación en el delito del que se le acusa. Sí, asambleísta Segovia, continúe. Gracias, doctor. Una inquietud.
Se repite reiterativamente subjetivo. Subjetivo se puede entender como arbitrario, lo que yo crea o lo que yo piense. Se refiere tal vez a los elementos objetivos, subjetivos del tipo penal que se está tratando, o a qué se debe para que nos aclare, porque decimos, esto es subjetivo, y a lo mejor subjetivo es lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿A qué se refiere cuando El hablamos micrófono, que el juicio disculpe. político es subjetivo? ¿Nos puede aclarar un poquito más de esto, por favor? De acuerdo. Un criterio objetivo de valoración de la prueba me dice, por ejemplo, que yo no puedo analizar el contenido de una interceptación telefónica si no he tenido una orden judicial previa. La objetividad me dice, señor, usted, aunque tenga una grabación donde se reconozca el cometimiento de un delito, si esta grabación fue ilícitamente obtenida sin autorización judicial previa, lo que usted consiga en el contenido de esta información no vale. Subjetivo quiere decir, por el contrario, que usted tiene un documento o tiene una información obtenida con cualquiera de las formas que se hayan obtenido, ¿sí? Usted puede determinar cuál es el alcance que le da a esa prueba, a ese documento, a esa escucha, a ese audio, a estas cosas para que le convenza o no le convenza o no sobre la existencia de un hecho. Cuando hay un criterio que la ley le impide valorar, independientemente de lo que usted se convenza, objetivamente esa prueba no puede ser tomada en cuenta en un proceso. Subjetivamente, cuando la ley le permite, como en el caso del juicio político, analizar el contenido del medio probatorio, usted le puede dar el alcance que genere en usted el convencimiento. Voy a poner un ejemplo y voy a ser muy breve con esto. Vamos a decir algo. Existe una cámara que está filmando y mira a una persona que sale de un domicilio rompiendo la seguridad del domicilio, dispara contra otra persona y da muerte a esa persona. Si esa cámara que nosotros vemos, miramos la secuencia de las imágenes y nos convencemos subjetivamente de que el fulano que está sentado y siendo procesado es el responsable de lo que ocurrió ahí. Pero si la obtención de esa información, de esas imágenes, no cumplió con la cadena de custodia digital, con los requisitos establecidos en la ley para que ese medio sea idóneo para incorporarse en el proceso, entonces no puede ser valorado, a pesar de que el juez esté recontra que convencido de que él mató. Esa prueba es como si para él no existiera, objetivamente. Subjetivamente puede fundamentar cuál es la convicción. En el caso del proceso político, el alcance del estándar probatorio es subjetivo, por lo tanto no sometido a las rigurosidades ni a las formalidades excesivas que podrían tener un proceso penal o un proceso civil. Por eso el tema de utilidad, pertinencia y conducencia tiene que ser manejado con buen criterio, con ponderación. No sé si respondo la inquietud ahí, asambleísta. Bueno. Asambleísta Zapata. Muchas gracias, presidenta. Doctor Raza, yo creo que su explicación deja tranquilo a la mitad más uno de los ecuatorianos, deja tranquilo a los propios asambleístas y nos deja tranquilos también a nosotros como proponentes del juicio político. Su explicación clara, precisa, de que este es un juicio político. Este es un juicio político que versa sobre la responsabilidad política del primer mandatario, que de ninguna manera es sobre alguna valoración de la perspectiva penal, cuyo ámbito le compete a la Fiscalía. Eso está claro, usted lo ha manifestado. Incluso este procedimiento ante Fiscalía o ante los órganos jurisdiccionales es rígido, riguroso y disciplinado. Estamos aquí en este proceso de juicio político precisamente ya no solamente sobre una propuesta del juicio que lo hicimos 4 legisladores, sino también con el aval ya de un dictamen de la Corte Constitucional. De manera que aquí no hay cómo perderse, ya no hay lugar a dudas. Su explicación ha sido tan clara y precisa
que en el caso de los 4 legisladores proponentes, siempre nos hemos sentido seguros de lo que hacíamos. Hoy nos sentimos mucho más seguros porque usted ha dado la razón, no a nosotros, le ha dado la razón al pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente. Última intervención, asambleísta Troya. Ya, No, porque solo usted ya habló. luego de escuchar la parte última, primero manifestó el doctor Raza que la parte jurídica es importante, pero luego echa de menos la parte jurídica y al final un poco más y parece que dice, bueno, así seas inocente, igual vas preso, porque todo es subjetivo. Entonces, entiendo yo que se contrapone su criterio emitido cuando pregunté el tema de qué debe primar y qué no debe primar en los aspectos que se deben analizar en el juicio político. Sí, no voy a hablar, yo voy a dejar que hablen los autores, porque para eso he venido, para compartirles algo de conocimiento jurídico de los autores más que el mío. Les recomiendo, lean un librito que se llama Prueba sin convicción. El autor es Jordi Ferrer Beltrán. ¿Qué nos dice este señor Jordi Ferrer Beltrán cuando nos habla de prueba sin convicción? Nos dice algo así como lo siguiente. Cuando el estándar de prueba dice más allá de toda duda razonable, ese que es un estándar, el top del estándar, el más alto de los niveles de exigencia para la responsabilidad penal de una persona, apela, de todas maneras, a la convicción del que está juzgando. Porque el que está juzgando, en este caso ustedes, tienen que estar convencidos pues, de lo que están resolviendo. Ese convencimiento es subjetivo. Propone don Jordi Ferrer Beltrán que exista una especie de depuración de este subjetivismo, obviamente para los casos penales y para los casos civiles, no para los casos políticos, donde el procedimiento no apele a los estados de ánimo subjetivos de los decisores, sino que sea eminentemente racional, químicamente puro y absolutamente racional, cartesianamente racional. Y él concluye, esto es imposible porque los seres humanos no somos máquinas y porque los seres humanos para decidir necesitamos convencernos y para convencernos necesitamos subjetivamente estar persuadidos de la evidencia, de la realidad de las cosas. Lo que ocurre es que ponemos niveles diferentes. En lo penal, en lo civil y en lo político no ponemos tanto ese nivel para exigir más o exigir menos a las cosas objetivas que nos permitan determinar si alguien, que nos permitan formar ese convencimiento. ¿Sí? Por eso decía yo, no sé si se fue el asambleísta de Segovia porque me hubiera gustado explicarle algo más de esto. Cuando se tiene, por ejemplo, en la ley, una exigencia de que una compraventa de inmueble solo vale si se hace con escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, ese es un condicionamiento objetivo. Subjetivamente, alguien puede estar convencido de que vendió su inmueble porque ya le pagaron el precio, porque ya no vive ahí, porque ya 20 años que entregó la propiedad. ¿Sí? Subjetivamente está convencido, pero objetivamente no vendió, porque no cumplió con el requisito que establece la ley. ¿Sí? Acá es lo mismo. Objetivamente, desde el punto de vista penal, usted necesita satisfacer ciertos requisitos y exigencias. Subjetivamente, el juez puede estar convencido de que alguien mató, robó o cometió peculado. Pero si no existe objetivamente la prueba, no puede terminar condenándolo. En materia penal. En materia política, el nivel no es el mismo. La subjetividad se vuelve mucho más preponderante. ¿Por qué? Porque ustedes son un órgano político y porque el sujeto de la imputación es un sujeto político. Gracias, asambleísta. Hasta ahí. Gracias. Vamos a dar paso si es que existen preguntas de la defensa del presidente. Doctor Neira, doctor Ortiz, ¿tienen preguntas? Gracias.
Señora Presidenta, señores asambleístas, doctor Raza, mucho gusto, mi nombre es Edgar Neira Orellana, intervengo como abogado del Presidente de la República. Quiero formularle dos preguntas teórico-jurídicas y para ello me gustaría conocer si es que tal vez en su amplio conocimiento en materias jurídicas habrá tenido usted ocasión de conocer la existencia de un dictamen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio en abril de 2018 con relación a enjuiciamientos políticos. Simplemente quisiera saber si usted ha tenido ocasión de revisar este documento, si lo conoce o no lo conoce. Sí, en realidad no es un dictamen, es una opinión consultiva, a pedido del propio Estado ecuatoriano. Me alegro mucho. Entonces, sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en esta clase de procesos de enjuiciamiento político, la legislatura asume facultades judiciales de manera excepcional. ¿Usted comparte en el planteamiento que ha hecho en esta mañana que esta debería ser una premisa a tener presente en este juicio político? Relativamente sí. ¿Por qué relativamente? Relativamente porque la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que matizarse, primero con todo el contexto de lo que dijo la opinión consultiva y luego con lo que también ha dicho nuestra Corte Constitucional, ¿sí? Porque entendamos que el sistema interamericano de derechos humanos coexiste y se nutre de las fuentes de las sentencias de la Corte Interamericana, pero también de las sentencias para el Estado que las aplica, de las sentencias de sus propias cortes. Y la propia Corte nuestra, como esa opinión consultiva, como también en otros casos, en el caso Quintana Cuello o en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, ha matizado esta afirmación. Sí, por eso le contestaba yo al asambleísta Troya que es un proceso jurídico. El enjuiciamiento político es un proceso jurídico, donde ustedes, señores asambleístas, ofician como jueces políticos, sí, pero ahí viene el matiz. No es para ustedes exigible de la misma manera que para los jueces de la justicia ordinaria el principio, por ejemplo, de imparcialidad, el principio, por ejemplo, de objetividad, porque la propia Corte ha dicho, es natural, es obvio, que siendo sujetos políticos que pertenecen a un órgano político, pueden incluso emitir sus opiniones políticas y lo pueden hacer públicamente sin que eso contamine o vicie la imparcialidad de los jueces. Entonces, sí, pero matizadamente. Respetando el debido proceso, sí, pero no todas las garantías del debido proceso. Muy bien, pero esa es una acotación suya, porque la opinión consultiva de la Corte Interamericana dice que hay unas garantías mínimas que tienen que cumplirse y que desde luego no se puede perder de vista que la Asamblea Nacional, en este caso la función legislativa, asume unas facultades jurisdiccionales excepcionalmente. ¿Por qué le hago esta exposición? Porque más adelante esa misma opinión consultiva señala que cuando se trate de juicios que impliquen una responsabilidad política, los procedimientos deben respetar los principios de legalidad y las garantías del debido proceso. Creo que estamos usted y yo en acuerdo perfecto respecto de este tema, ¿no es cierto? Sí, en ese sí. Ya, entonces ahora no quiero formular la pregunta. No, es que todavía no le formulo la pregunta. No, pero sí, pero quiero hacer una acotación. Todavía no le formulo la pregunta. La pregunta es la siguiente. Pero un segundito antes de que haga la pregunta. Discúlpeme, por favor, yo le quiero formular una pregunta. Estoy haciendo un análisis y si me permite, simplemente esta es la pregunta para que usted pueda responder lo que me quiere decir. Si es que la Corte Interamericana, a través de su opinión consultiva, establece que en un juicio político se deben respetar las garantías mínimas del debido proceso, y en esas garantías mínimas del debido proceso, la Constitución ecuatoriana manda que se han de cumplir los deberes de motivación por parte de todos los poderes públicos, quisiera que usted, a partir de esta consideración, me indique cómo este estándar de la opinión consultiva puede o debe ser observado
por el juzgador político al momento de fundamentar su resolución política. Ya, gracias. A usted. Empiezo por decirle que la acotación no es mía. La acotación es de la propia Corte Interamericana, le he dicho, en 2 sentencias adicionales, Tribunal Constitucional contra Perú, caso Camba Campos contra el Ecuador. Y la acotación tampoco es mía porque lo ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador también. O sea, la afirmación de que el órgano político, Asamblea Nacional, en un procedimiento político debe respetar las garantías del debido proceso es verdadera, sí, pero limitada a lo que ha dicho la Corte Constitucional y la propia Corte Interamericana. No todas las garantías del debido proceso. Por ejemplo, una de las garantías fundamentales, básicas del debido proceso, es la del juez imparcial. Y la del juez imparcial no se les puede exigir a los órganos políticos. Esto no lo digo yo, no es mi acotación, lo dice la Corte Interamericana y también la Corte Constitucional. Bien, hecho este matiz, es verdad que la garantía del debido proceso consistente en la motivación de los actos del poder público sí es aplicable a los procedimientos políticos, obviamente. ¿Con qué concepto? Con el concepto de un estándar variable, con el estándar graduable que lo establece la sentencia 1158-17/2021 de la Corte Constitucional, que dice: no a todos los actos del poder público se les puede exigir el mismo nivel de motivación. Habrá actos del poder público que por su naturaleza requieren ser mucho más motivados que otros. ¿Cuál es el estándar de motivación para la decisión de un juicio político? Primero, la valoración probatoria que se haga por parte de la Comisión de Fiscalización tiene que obedecer un estándar de motivación probatorio en función de lo que hayamos venido hablando todas estas horas, todos estos minutos, ¿sí? Y segundo, ese estándar de motivación tiene que ser satisfecho con un mayor nivel de rigurosidad por el Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja o no acoja el informe que le presente la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque se trata de un procedimiento agravado de juzgamiento político de un presidente de la República. Por eso es que es tan importante. No es la expedición de una acción de personal en la que se cambia de lugar a un funcionario a otro puesto. Esa motivación es distinta a la que se exige, por supuesto, en un juicio político. Doctor Raza, le agradezco la seriedad con la que usted me ha dado esta respuesta y la valoro mucho. Muchísimas gracias. Adelante, asambleísta Veloso. Gracias, señora presidenta. He solicitado este punto de información porque siempre hay que hablar con la verdad y no se puede tergiversar, más aún sentencias de la CIDH. Las sentencias de la CIDH que en este momento acaba de mencionar el doctor Neira son sobre el Tribunal Constitucional versus Perú y de Quintana Cuello versus Ecuador y son aplicables únicamente a procesos de destitución de magistrados vía juicio político. Y actualmente en el Ecuador, si no tienen conocimiento, no se puede destituir a jueces vía juicio político. Además, la CIDH trabaja en el análisis de las destituciones de los expresidentes Lugo y Dilma Rousseff, y ahí sabremos cuál es el criterio de esta Corte respecto a los juicios políticos a presidentes de la República, para que quede claro, porque no hay que engañar a la ciudadanía. Son sobre magistrados, y en el Ecuador no podemos destituir a jueces aquí en la Asamblea Nacional. Gracias. Discúlpeme, por favor, solamente por el hecho de haber sido aludido, creo que la distinguida asambleísta que hace esta observación no ha comprendido lo que he manifestado. El diálogo que he mantenido con el doctor Raza se refiere a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre democracia y derechos humanos en contextos de juicio político. Ella se está refiriendo a una sentencia del año 2001 y yo he estado preguntando y él me ha respondido sobre esta opinión consultiva de abril del 2018. Se ha quedado 17 años atrás para hacer esta observación. Yo le agradezco mucho, señora presidenta.
Gracias por ambas puntualizaciones. Al señor secretario jurídico, doctor Ortiz. Gracias, señora presidenta. Doctor Raza, bueno verle a los tiempos. Usted se refirió a que en todo proceso judicial, o proceso administrativo, o proceso en general, se tiene que presentar pruebas. No estoy entrando al tema de valorar cada una de las pruebas, sino se tiene que presentar pruebas. En el juicio político correspondiente, por ello se abrió una etapa de prueba para demostrar que lo que la Corte Constitucional enfocó en su dictamen, esto es el presunto peculado de Flopec. ¿Correcto hasta ahí? Sí. ¿Qué pasa si un juicio político se basa sobre pruebas ilegalmente obtenidas? Ningún juicio civil, penal o político puede fundamentarse en pruebas ilegalmente obtenidas. Ahora, los diferentes tipos de juicio establecen cuándo una prueba es legal o ilegalmente obtenida. En el proceso penal, el requisito es mucho más severo, riguroso. Una prueba ilegalmente obtenida, hemos venido hablando sobre eso hace rato, implica, por ejemplo, que alguien saque evidencia de una casa allanada sin tener la orden de juez. Y eso es una prueba ilegalmente obtenida. Ahora, sí. Perdón que le interrumpa nomás, solo para aclarar por el ejemplo. Sí, pero voy a ¿Y reproducir audios sin haber obtenido una autorización judicial previa? En materia penal es ilegal. En materia política también. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta, y voy a avanzar allá, en materia civil ese criterio se relaja, ¿sí? Ya no existe la misma rigurosidad de la materia penal. En materia civil no. Y en materia política mucho menos. Fíjense ustedes. Olvidémonos, saquemos por un momento de la cabeza el tema del juicio político. Hablemos de las garantías jurisdiccionales, de la acción de protección, de la habeas data, en fin. Ahí hay un principio que la ley dice, es un principio de formalidad condicionada. Es decir, yo tengo para ir a un juicio penal que llevar un documento certificado obligatoriamente, si no, no vale. En materia civil también. En materia constitucional, no. Puedo llevar una copia simple de un documento. Igual vale, porque la ley establece diferencias. En materia de juicio político, si el criterio y el estándar es desde la convicción subjetiva, las rigurosidades de las otras materias no son aplicables. Pero esto, que usted me pregunta, es precisamente lo que tiene que ser valorado por la Asamblea, primero por la Comisión de Fiscalización y luego por la Asamblea, después de todo el material probatorio que ustedes hayan actuado aquí. Por lo tanto, mi conclusión es abstracta, es hipotética. La respuesta a la pregunta, en un procedimiento político, ¿es o no ilícito presentar audios? Yo le diría, depende. Depende de la forma de obtención y de introducción al proceso político de esos audios. Ahí se está contradiciendo y se está yendo en contra de lo que dice la Constitución Política, el artículo 76, que es de aplicación válida para todos. Porque el artículo 76, y perdón, señora presidenta, procedo a leer, dice: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Punto 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Sí, claro. En cualquier proceso. Sí, no hay Entonces, contradicción. no más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. No hay contradicción, señora presidenta, y con esto termino. No hay contradicción por lo siguiente, porque, como bien se ha dado lectura, y no se pueden aceptar pruebas ilícitas. ¿Cuándo son ilícitas? Cuando la ley o la Constitución dice que son ilícitas. En materia penal están establecidos los casos en los que son ilícitas las pruebas. En materia de garantías jurisdiccionales se dice no hay pruebas ilícitas. En materia de procedimiento político, ¿la ley establece algún requisito de licitud o ilicitud de las pruebas que llegan a un juicio político? Y la respuesta es no.
Y como la respuesta es no, uno no puede hacer el ejercicio de decir, como no está regulado, entonces me voy a aplicar los estándares del proceso penal por analogía, porque este es un proceso político, pero es derecho público. Y en derecho público no hay cómo hacer esas analogías. Gracias, señora presidenta. Gracias. Quiero hacer suspender un tiempo para... le agradezco su comparecencia, doctor Raza, y por su tiempo. Quiero suspender un tiempo para retomar enseguida para el almuerzo. Tenemos luego las comparecencias de Osvaldo Rosero, Johnny Estupiñán, Cristian Panchi, Jaime Condoy, Pilar Ferri y Luis Enrique Lavallén. Siendo la 1:40, nos reinstalamos a las 2:20 de la tarde. Gracias.